cuando lo que se confunde es el tema de la alegría en nuestra vida, entonces se llegan a confundir también otras cosas, hasta grandes o las mismas decisiones de nuestra vida. Hemos llegado a confundir en la actividad actual la alegría con una necesaria jarana, para que esta jarana nos saque de lo estresante de lo cotidiano. El término, la expresión jarana es quechua, arana, y significa alguien que hace mofa sin mostrar la cara. Eso significa araná, el que hace mofas sin mostrar la cara. Si nosotros miramos a 10 años para atrás, nos invaden programas televisivos por esta cara. Un grupo de conductores a quienes no vemos hacen todo el tiempo mofas sobre personajes a los que se invitan al programa. Esto es la jarana, que la podemos después llevar a toda la vida. Vivimos viviendo mofas porque detrás de ellas no queremos mostrar nuestro rostro. La alegría, no tiene nada que ver con la jarana. También como la paz. El hombre puede tener alegría estando luchando, por ejemplo, en una lucha interior. El hombre puede tener alegría cuando está afrontando su propia vida, la competencia del mundo diario. El hombre puede tener alegría cuando también sufre por enfermedades o por situaciones de la vida. La alegría es un don de Dios, un don de Jesucristo resucitado, que se muestra y se entrega entero. No es que Él esconde el rostro detrás de esta mofada. Por eso, ¿por qué los discípulos se llenan de alegría? Porque lo ven al Señor. Porque cuando ellos se dispararon el día exacto, vieron todo perdido. Y entonces hoy, frente a ellos, se provoca algo único, que también nos puede hacer bien a nosotros. La alegría de saber que alguien no nos salvó de su promesa. Esto nos debe provocar alegría. En un mundo, en una cultura donde las cosas más hermosas y a veces en las relaciones más profundas llegamos a fallarnos en nuestras grandes promesas, Jesús se presenta como el que llevó hasta el final todo y nos dijo: no quise fallarle a las promesas. Y esto provoca gozo, alguien nos perdona. La alegría de saber que Dios está siempre y es fiel. De allí surge la verdadera alegría. El tercer aspecto que los invito a mirar en el texto son estas palabras de Jesús a Tomás. Deben ser estas palabras una de las invitaciones más fascinantes de Jesús en el Evangelio. En adelante, Tomás, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Jesús le invita a Tomás allí resucitado y dice simplemente, es decir, tened fe. Que los embates de la vida y las luchas que tenemos y las luchas no te hagan perder la fe en que estoy acá. Si me siento cambiado y está mirando, yo te invito a algo más grande. No seas incrédulo. Ve Él. Es el mismo Hijo de Dios, el que le está diciendo a Tomás, y el que nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros: no seamos incrédulos. Las cosas en la vida no se aclaran de un día para el otro. Lo decíamos antes de Pascua. Las cosas se van iluminando al ritmo del corazón humano. También en la fe. No seamos incrédulos, sino creyentes. Queridos hermanos, el tiempo entonces me lo propongo y se lo propongo de la Pascua, de revisar y de constatar
y hemos encontrado el centro mismo, el centro vital de nuestra religión, de por qué creo, la raíz de por qué yo en el mundo soy una persona que creo, no un agnóstico. A ver, una pregunta o algunas preguntas que pueden ayudar a ese revisar. Somos hombres y mujeres que nos abrimos al don de la paz para que nos saque el lastre de la culpa y del temor y nos devuelva a la libertad interior de los hijos de Dios. ¿Cómo nos enfrentamos a las presiones, a las críticas, a las injusticias, a las fallas que nos encontramos en los seres humanos en la vida cotidiana? ¿Nos quiebran? ¿Nos aplastan? ¿O somos capaces de abrir el corazón a la paz y a la alegría verdadera? Digamos que esto es la historia del Señor, aquí ya presente entre nosotros, resucitado, ayudarnos a vivir un mundo realista, el mundo de un modo realista, con la paz que tú nos das en el corazón, afrontando conflictos y decisiones, porque esa es la vida. Danos, Señor, la alegría verdadera, aquella que me provoca gozo, porque sé que en la vida alguien nos halló y hizo vos, Señor, y cumplir tus promesas, y esto me llena de gozo y quiero llevarlo. Y finalmente, que nos repercuta en mi corazón esta invitación hecha a tomar. Miren, no busquen tocar, ni busquen ver, no sean incrédulos, tengan fe. Que el resultado nos ayude a buscar